Muy buenas noches, es un placer saludarles en este jueves 12 de diciembre del año 2024. Bienvenidos a su programa de análisis político Contrapunto. Y bueno, en esta noche me da gusto presentar al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Estimado Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente en este programa. Un saludo cordial a todo el auditorio, que vaya que sí estamos haciendo un programa en un día tan especial para pues un amplio sector de la población en México, y pues por eso adquiere dimensión pues muy específica el que estemos aquí realizando el programa delante de la cámara y de los micrófonos, estimado Marco. Así es, maestro, y bueno, precisamente hoy 12 de diciembre, como comentábamos, jueves 12 de diciembre, pues las festividades de todos los mexicanos, especialmente para los mexicanos que somos de la religión católica, en la parte de la celebración de la Virgen de Guadalupe, una celebración que data del año de 1521, efectivamente, y que pues ya es parte de esta cultura del mexicano, donde año con año miles de feligreses acuden a la Basílica de Guadalupe a venerar a la Virgen Morena, también conocida de esa forma, a la Virgen Guadalupe, Virgen Morena, y unos lo hacen pues en automóvil, bicicleta, caminando, y hay gente que se arriesga y toma medidas muy fuertes, como a veces llegar hasta hincado, ¿no? Que ya son situaciones ahí un poquito medio, a veces difícil de entender, ¿no? Como sacrificios. Como sacrificio, a veces la cuestión de... Mandas, ¿no? de la cuestiones del decir, ayúdame en este problema que tengo, y si me ayudas a resolver este problema, yo te prometo que el 12 de diciembre llegaré, en este caso hincado, a la Basílica de Guadalupe, y hay gente que lo ha cumplido. Llegan lastimados o lastimadas, porque también hay mujeres, y lo importante, bueno, que hacen esta cuestión, aunque a veces muy polémico, ¿no? En toda esta parte, porque podemos ir hasta dónde puede llegar el fervor guadalupano, pero también a dónde se puede convertir en un fanatismo. Sí, desde luego, Marco. Mira, yo le quisiera comentar a nuestro público y a ti mismo que es una fecha, es una festividad muy arraigada en el pueblo de México, en el alma de México, y que tiene que ver mucho con el sentido de identidad. Me quedé pensando mientras te escuchaba en esta introducción, un libro que me gusta mucho leer, viene siendo un libro que me llama la atención porque fue de los primeros que leí acerca del fenómeno social del guadalupanismo. Fíjense lo que estoy comentando, el fenómeno social del guadalupanismo. Me estoy refiriendo al libro El laberinto de la soledad, que escribió pues nuestro premio Nobel de literatura Octavio Paz, y allí él hace toda una explicación que abarca distintas disciplinas del saber humano para poder entender todo esto que se da, todo este fenómeno que se da en torno a la fiesta guadalupana, y sobre todo a la imagen, a la veneración de la Virgen de Guadalupe. Puede ser analizada desde puntos de vista como la antropología, la sociología, la filosofía, y ya ni se diga desde el punto de vista histórico. Es por ello que en todo el tiempo que ha transcurrido desde que comenzaron las apariciones, se dieron a conocer las apariciones, pues hemos visto una serie de lecturas, de interpretaciones y de análisis
que no es tan fácil entenderlo y que se requiere de un análisis profundo para poder dimensionar lo que ocurre y la importancia que ha adquirido esta veneración de la Virgen de Guadalupe en pues un amplio sector de la población, sobre todo, como bien dijiste, para los que somos católicos. Yo me incluyo en eso. Pensando en la historia de aquellos años que habría que remontarse, me hizo recordar a Fray Bernardino de Sahagún, uno de los religiosos que estudiaron y que estuvieron muy de cerca observando las tradiciones y las costumbres de nuestros grupos originarios. Y fíjate, Marco, que una de las cosas que me llama la atención en lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún es, hay una parte donde dice que se ha dado cuenta en lo que es todo ese conjunto arquitectónico y religioso que hoy conocemos como la Basílica de Guadalupe. Dice este religioso, historiador, lingüista, que se daba cuenta que a pesar del proceso de la conquista y sobre todo de la colonización, en la Sierra Guadalupana, porque así eran términos para identificar el lugar donde hoy está la Basílica de Guadalupe y sobre todo el Cerro del Tepeyac, exactamente en el Cerro del Tepeyac, que ahora está un templo, se erigió ahí como una capilla en la mera cima del templo y de lo que es el Cerro del Tepeyac. Se daba cuenta que los nativos de aquella época asistían a ese cerro en estas fechas y asistían para llevar a cabo una especie como de ceremonial antiguo, y eso le llamó mucho la atención a Fray Bernardino de Sahagún. Tepeyac quiere decir cresta. Entonces, si observamos, y sobre todo en aquel tiempo, la cresta se entiende como la parte de la cima, pero probablemente ahí vengan, porque las investigaciones no han parado. Ahí apuntan las investigaciones de qué es lo que le sigue llamando la atención a el pueblo de México y sobre todo a los descendientes más directos de los pueblos nativos, que acuden con tal veneración hasta llegar a conductas extremas como la de martirizarse, como el pago de una manda. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Veía yo en estos días una exposición que me coincido con uno de los analistas que dice que probablemente desde el punto de vista arqueológico y antropológico habría que hacer excavaciones en lo que es el cerro del Tepeyac ahí y empezar por la cresta Tepeyac. Dice el cerro, pero que tiene su cresta, su punta y su cima. Al hacer estas excavaciones, porque desde aquellos años de 1521 y estas veneraciones que empezaron fuertemente a irse formalizando en el siglo XVI, nos estarían indicando que se tendría que hacer excavaciones adentro de ese cerro y que seguramente allí nos encontraríamos con hallazgos que tuvieran que ver mucho y que nos explicarían el porqué de este sincretismo cultural a la hora de que llega la dominación española, se impone la religión católica, pero el pueblo de México, sobre todo en ellos y ellas que les apunta, les relaciona con los grupos originarios más directamente, no dejan de perder sus tradiciones y costumbres. Entonces hay algo interesante en todo ello que nos permite ir llevando una especie de reflexión de que
pues hay simbolismos, Octavio Paz lo menciona en este libro, El laberinto de la soledad, hay grandes simbolismos todavía por descubrir, hay grandes simbolismos todavía por descifrar a través de las investigaciones. Es obvio que entiendo que la jerarquía católica, hasta estos momentos quiero pensar que no lo ha permitido, pero que porque ahí está esa capilla antigua, en el Cerro del Tepeyac, pero habría que empezar a buscar algo por ese lado, Marco. Efectivamente, y bueno, nuestra región de Huatusco no es ajena a ello y también hace las celebraciones año con año, el cerro también conocido como el Cerrito de Guadalupe. Tenemos un símil, se le llama símil, hay condiciones muy parecidas a lo que ha ocurrido allá en la Ciudad de México. Huatusco es digno de todo un estudio porque tenemos un cerro de Guadalupe también. Efectivamente, y en esa parte, pues los municipios cercanos a Coscomatepec, como Coscomatepec o municipios cercanos como Tututla, Centla, Comapa, Suchiapa, pues también visitan este cerrito de Guadalupe que unos comienzan desde el día de ayer, comenzaron ya a llegar algunas peregrinaciones. Hoy pues celebraron varias Eucaristías. Es ¿no? el día intenso, ¿no? Después de un docenario, se le llama docenario, los 12 días que hay que recorrer a través. Aquí los huatusqueños tenemos algo que presumir muchísimo con las fiestas de los barrios, ¿no? Que empiezan desde el 1 de diciembre y tienen su culminación hoy 12 de diciembre. Les mandamos un saludo a los del barrio del Tepeyac, por cierto. Efectivamente, como usted comenta, iniciamos con las fiestas a partir del 1 de diciembre y que finalizan precisamente el día de hoy, 12 de diciembre, y bueno, grupos también del municipio acuden a la basílica. Y de las comunidades, ¿no? Basílica, pues caminando, pues corriendo, y que también el día de hoy llegan. El día de hoy ya están llegando, algunos de ellos que también lo van realizando conforme a la fe que ellos tengan y a la cuestión también de la disposición para hacer este tipo de actividades, ¿no? Como el ausentarse unos determinados días caminando para llegar a la basílica, y bueno, ya posteriormente cuando llegan a la ciudad de Huatusco, pues la mayor parte ya vienen en vehículos. Estoy refiriendo a los que van en canata, a los que salen en lo que es las carreras o los trayectos que lo hacen corriendo, pues se va y regresan también con esa firme convicción, ¿no? de haber visitado la basílica. Y bueno, son la gente que va regresando al municipio, pero este día se concentra la mayor parte de la gente de Huatusco y de los municipios cercanos a estar presentes con la familia, también escuchar la Eucaristía, como le habíamos comentado, y de alguna manera es algo muy importante para nuestro municipio, para los que somos católicos. Lo que sí yo no coincido, y no sé si usted esté de acuerdo, maestro, ¿no? Ajá. Es en la parte de la pirotecnia. Esta pirotecnia que últimamente ha sido muy exagerada, cada recorrido, porque es otra de las situaciones, bueno, de la gente que acostumbran, empresas, grupos de taxistas que pueden ir un día antes, me refiero un día antes del 12 de diciembre, a dar gracias también, sí. Pero, o de las mismas fiestas, es una cuestión de pirotecnia muy exagerada, que llegan a lastimar a las personas autistas, sobre todo a los niños y a los animales. Bueno, sí, lo que yo quisiera decirte, Marco, bueno, yo he sido un defensor de las tradiciones y de las costumbres, ¿no? Y esto de la pirotecnia, yo lo que tendría que decir es, ¿por qué ha estado presente? Ha estado presente desde tiempos ancestrales, ¿no? O sea, desde la época de la colonia se empieza ya a ver esto por la influencia que ya se tenía de
de China, la NAO de China, y pues China es un país que ha destacado por el trabajo artesanal, es un trabajo artesanal de lo de la pirotecnia. Y pues no es fácil tratar de llegar a una conclusión de cómo solucionar esto. Lo que sucede es que hoy la tecnología nos presenta una alternativa de solución para hacer una representación virtual de la pirotecnia. Sin embargo, el trabajo artesanal pues ha sido una fuente de ingresos en primer término, en esos términos económicos, ha sido una fuente de ingresos para quienes se dedican a ello, sobre todo de las comunidades rurales. Aquí en Huatusco, le podría yo decir a nuestro público, 2 lugares que desde hace muchos años remotos han trabajado la pirotecnia y ha dado base de sustentación, de ingresos económicos a las familias que se han dedicado a este tipo de trabajo. 2 lugares, insisto, muy antiguos, Tlamatoca, y aquí por donde está la colonia Adolfo Ruiz Cortines, cuyo término antiguo se le denomina Corral de Izotes. Les explicaría yo a todos ustedes el porqué la pirotecnia, ¿no? En el simbolismo religioso. Uno de ellos es alegría, uno de ellos es solemnidad, otro de ellos es heraldo, es el que avisa. Yo creo que una forma de regular, para ser realistas, una forma de regular eso sería el permitir, ya lo han estado haciendo las autoridades, certificar, autorizar para que quienes manejen la pirotecnia tengan un uso y una responsabilidad a la hora de hacerlo, ¿no? Creo que por ahí iría la solución, pero insisto, no perdamos de vista porque parece ser que también hay otra cuestión de querer debilitar a la Iglesia Católica en sus tradiciones y costumbres, ¿no? El ejemplo que daría yo son las procesiones, ya no son iguales si no hay la pirotecnia, porque la pirotecnia ahí va a otro uso, avisa, hay una ceremonia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una ceremonia religiosa, viene una procesión, esta es la fecha del santo patrón de acuerdo al calendario religioso, muchas justificaciones que hay de carácter cultural y religioso. Pero ya que tocas el tema para ser equiparable también, yo diría, estos son cosas esporádicas. Cada vez que hay ceremonias religiosas, a lo que yo apelaría también en esa comparación es, pero ¿por qué no protestamos con el grave problema, ya que nos vamos y nos quejamos de la contaminación por ruido? Pero ¿qué te parece el sonido ensordecedor, de veras ensordecedor, más que la pirotecnia, de la invasión de motociclistas que está experimentando la ciudad de Huatusco, en donde incluso son las 24 horas donde está ese malestar que ya está normado desde hace muchos años y que le compete a los centros de salud? Está normado esto de la contaminación por ruido. Eso es permanente, 24 horas, 365 días del año, y nadie protesta. Así, maestro, y efectivamente coincido con usted, esta cuestión de los motociclistas y de la pirotecnia. Pues nada más debería haber un control, disminuir un poco la situación. Más un sentido de responsabilidad. De responsabilidad por lo que comentaba, ¿no? De los animales, de los niños autistas y, bueno, situaciones que como usted dice, pues es difícil, ¿no? Cortar de golpe por toda esta parte cultural, parte también económica, porque se crean fuentes de empleo, ¿no? Para toda esta gente que se dedica a la elaboración. Sí, porque mandas al desempleo a mucha gente, ¿no? Si quitas eso, mandas al desempleo a la gente, ¿no? Pero sí debería haber un poquito más de control ello, ¿no?
Pues vamos a otro tema que ha interesado mucho a los mexicanos, es la cuestión de la desaparición de los organismos autónomos. Esta cuestión de iniciativa que promulgara el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno, ya en este gobierno de Claudia Sheinbaum ya se aprobó para que efectivamente los organismos autónomos desaparecieran. Estos organismos autónomos, algo interesante que es la cuestión de la controversia, ¿no?, que ha generado Morena en el sentido de cuando me conviene, pues están bien así las cosas, y cuando no me conviene, pues hay que quitarlo. ¿Y a qué voy? A lo siguiente. Era precisamente este grupo de izquierda, de Morena, quienes decía, tienen que haber organismos autónomos para que existan contrapesos contra el gobierno. Y efectivamente se crearon esos organismos. Ahora que Morena llega al poder, ya no nos sirven esos organismos autónomos. ¿Por qué? Porque están generando demasiado gasto en sostenerlos. Entonces es algo ahí como que dices, bueno, a ver qué pasa, cuando te conviene que se queden y cuando no, pues que desaparezcan. Sí, tú pones los puntos sobre las IES, como se dice en la expresión popular, o sea, las cosas fundamentales de este tema interesante. Ahí yo coincido totalmente contigo. ¿Por qué razón? Bueno, porque voy a la parte medular que considero que nuestro público debe tener presente para su reflexión y tomar su propia opinión personal. Los organismos autónomos, fíjate Marco, que aparecieron en la realidad institucional de nuestro país precisamente porque cuando antes del neoliberalismo, de que llegaran los tecnócratas a gobernarnos, pues era la década de los 70s, y en la década de los 70s pues México vivía lo que es el populismo, el estado bienestar, que ahora está regresando con el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y qué ocurría en aquellos años? Estoy pensando en los sexenios, sobre todo de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo. Entonces centralizaban todas las dependencias la información y no había poder humano, o qué trabajo costaba de que si había alguna afectación hacia la ciudadanía, hacia la sociedad en general, por el actuar, por las determinaciones que tenían las dependencias de gobierno, pues no se podía encontrar una fundamentación de por qué estaban actuando así, y la gente estaba necesitada de saber cómo defenderse. Es así como surgieron los organismos autónomos. Surgieron en la época del neoliberalismo, con un afán y con el régimen de democracia liberal al que ahora se le quiere alejar al país. Surgieron los organismos autónomos para estar de parte de la población ante las arbitrariedades del Estado-gobierno a través de sus dependencias, y recordarle a esas dependencias de que su función pública, en razón de su función especializada, de su servicio especializado a la sociedad, no se distorsionara. Y por ello, estos organismos autónomos, yo te pondría ahorita un ejemplo, el INAE, que antes se llamó IFAE, y aquí en Veracruz el IBAE, que ¿cómo se puede significar lo de las siglas? El derecho que se debe tener de acceso a la información. Eso sobre todo surgió fuertemente cuando estaban los panistas en el gobierno federal, en el gobierno de los estados y en los municipios. Ahora se desapareció porque alegan, de acuerdo con el planteamiento de la Cuarta Transformación, pues se quitó eso
porque hay desconfianza del gobierno de la Cuarta Transformación, porque dicen que son muy caros, que cuesta mucho al erario público. Por ahí leí una información de que los funcionarios de estos organismos autónomos de acceso a la información, que se iban a los giros negros a gastar sus grandes sueldos en los table dance, etc. Pero la parte delicada es, se emiten decretos desde el régimen de Andrés Manuel López Obrador para quitarlos, y entonces esto entorpece las investigaciones cuando nosotros como ciudadanos queremos saber cuánto ganan los funcionarios, si se están apegando a la normatividad de lo que están ellos haciéndose responsables y para lo cual fueron designados. ¿Quién va ahora a obtener esa información? Dice el gobierno de la Cuarta Transformación que eso de los organismos autónomos, por ejemplo, del caso del INAI, lo va a tener ahora la Secretaría de la Función Pública, pero lo que estamos viendo es un centralismo, se está regresando a un centralismo de la década de los 70, y entonces la parte de acceso democrático de la ciudadanía es lo que se rompe, Marco. Efectivamente, con ello, como este caso, bueno, la cuestión es precisamente todos los organismos, integrarlos a las secretarías, pero pues integrarlos a las secretarías pues, se está integrando al gobierno, o sea, así es. No tiene razón de ser, ¿no? Van a quedar muchas cuestiones pendientes y sobre todo esas investigaciones, así como hemos hablado del famoso Pemex Gay, de lo que fue el FOBAPROA, pues también queda pendiente el asunto de Segalmex. Esta cuestión, un escándalo grande que lo supo manejar, hay que reconocer, lo supo manejar bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se habló más allá. Se pensaba que esto le podía afectar pues algunos puntos, ¿no? en campaña al gobierno de Morena, mas sin embargo no pasó a mayores, ahí se quedó. Es más, ni se hizo investigaciones, la persona que estaba al frente, Ignacio Valle, efectivamente, muy amigo de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, no se le tocó nada, no se le hizo auditoría, no pasó nada. Y es muy lamentable que ya que estás hablando de eso, le haya ocurrido eso al licenciado Ignacio Valle Fernández, porque el licenciado pues es una persona que había tenido una trayectoria política de honestidad, ¿no? Que proviene de la época del echeverrismo, ahí donde se conocieron con el expresidente López Obrador. Qué lamentable lo que le ocurrió, pero a pesar de que no se hubo los castigos, no hubo las sanciones, pero quedó el señalamiento hacia un personaje de la política que se supone, insisto, era una persona honesta, y probablemente por ser su gran amigo todo se quedó quieto, ¿no? Pero ¿qué me dices también de el organismo? Hay un organismo ahí que se encargaba de ver todo lo relacionado con la buena conducción de la Secretaría de Infraestructura, Transporte y Obra Pública, y ahí también se desapareció. ¿Y cuál es el resultado de que si nosotros quisiéramos saber en estos momentos, ahí va otro ejemplo, si quisiéramos saber en estos momentos por qué ese grado de deterioro de las carreteras, pues nadie nos puede informar nada. Yo tengo ahí respuestas. Sí, claro. Yo te puedo decir, si tú me lo pides, te puedo dar una respuesta de qué es lo que está sucediendo, por qué las carreteras están en el olvido, pero ese organismo autónomo que también se había creado, pues desapareció. Efectivamente, bueno, la ahora presidenta Claudia ha comentado que ese recurso que manejaban los organismos autónomos pues va a pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Nombra por ahí también otras secretarías y bueno,
Así termina la vida y nos de vamos estos alejando, organismos autónomos, y nos donde vamos viene alejando y de la regresamos democracia liberal, nos vamos efectivamente, alejando. y donde estamos viendo cada día más un poder absoluto, Eso. bien manejado. Decirlo bien manejado es decirlo de una manera irónica, ¿no? Porque no son así las cuestiones, no son así las bases que se requiere para nuestro país, donde haya un control del Poder Judicial y desaparecer elementos que al gobierno le afecten, ¿no? Así es, eso es la parte que preocupa. Vuelvo al asunto de las investigaciones, ¿no? La ciudadanía a través de profesionistas, gente que podría estar afectada, que ocurre constantemente en su relación como trabajador, teniendo como patrón al gobierno y que presentara una serie de denuncias, se tenía la posibilidad de ir a obtener esta información a través de los organismos autónomos en sus distintos rubros, pero al desaparecer, entonces ya no se puede tener el acceso a esa información, insisto, en todos esos rubros. Así es, maestro. Y bueno, esta situación que va a quedar pues mucho tiempo de seguir analizando toda esta parte, y que es otra cuestión más que viene a destruir la 4T. Sí, hablando de las cosas frías. Porque se da una relación entonces unilateral de centralismo muy fuerte. Estamos regresando, si nuestro público se está dando cuenta, estamos regresando a esa época de el estado bienestar, entre comillas, pero donde todo estaba centralizado y no había la posibilidad de tener acceso a información cuando se trataba o cuando se trata de supervisar si están haciendo buen uso de los recursos, las distintas secretarías, si están actuando con responsabilidad los funcionarios, etcétera. Y bueno, nos vamos rápidamente al último tema, la cuestión de la deuda que tiene el gobierno federal con los trabajadores que se dedicaron al asunto de la cuestión del Tren Maya, sí, donde la presidenta dijo que ya se va a tener, ya se están haciendo los ajustes para hacer los pagos correspondientes. Y me llama la atención este tema, ¿por qué? Porque acaba de dar unas declaraciones donde quiere darle continuidad a seguir haciendo más trenes, como si realmente esto de hacer trenes, de seguir con esta dinámica que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador fuera la solución para los problemas de los mexicanos. Es algo totalmente aberrante decirlo de esa manera, de que hay cuestiones más importantes en nuestro país, como es la seguridad, en primer término lo pondría yo así, la salud y la educación. El gobierno no es hacerse, se hacen, ahora sí se hace bolas él mismo, se hace engrudo en sí mismo, en la cuestión de esto dejárselo a los empresarios. A ver, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que crear condiciones para la iniciativa privada. Estamos de acuerdo en esa parte. Lo que sí debe hacer el gobierno es dar lo necesario al ciudadano, como lo que decía, que viene siendo el asunto de la seguridad, la salud y la educación. La educación debe ser totalmente gratuita. La cuestión de la salud también, y tener servicios pero de calidad, no con los servicios que se cuentan en México. Y el tema de la seguridad, que cada día es el pan de cada día, así, esta cuestión de homicidios, asesinatos, enfrentamientos de grupos y que se llevan entre los pies a la ciudadanía en toda esta parte donde el gobierno pues no ha sabido controlar toda esta situación de lo que vienen siendo estos grupos delincuenciales. Mira, Marco, ahí viene una paradoja con lo que iniciaste, por ejemplo, las obras magnas
como el Tren Maya. Es cierto que con estas obras magnas se dio empleo a muchos trabajadores, pero precisamente la revista Proceso, que tengo que citar, la revista su nombre, como la justificación de lo que voy a decir, ha hecho una serie de investigaciones donde sostiene ahí que termina la gestión de estas obras magnas en cuanto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Viene la actual gestión con la doctora Sheinbaum y como consecuencia ha venido una serie de despidos de trabajadores que estaban contratados, se les había llamado para llevar a cabo estas magnas obras. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo ahí es que esos trabajadores han protestado y lo que yo tendría que decir ante esa protesta generalizada de los trabajadores, porque también todavía hay trabajadores en lo del Tren Maya que no se les ha despedido, pero ellos están apelando a sus derechos, porque creo que les están incluso adeudando dinero de lo que les estaban pagando. Ante eso lo que habría que llevar a cabo desde mi punto de vista, hacer revisiones sobre cómo fueron las contrataciones, bajo qué condiciones fueron las contrataciones, y de esa manera poder llevar a cabo una buena asesoría jurídica para que se pudiera llegar a un feliz término. Y estoy de acuerdo también en que lo que sucede es que en materia de empleos el gobierno debe crear las condiciones, facilitarle a través de trámites burocráticos. Estoy pensando una fase de esas en la tramitología burocrática, hacerla más simplificada para que sea la iniciativa privada la que se desenvuelva, porque la iniciativa privada, pues esto que voy a decir es motivo de que hay toda una justificación en la teoría política de cómo deben actuar los gobiernos. Pues ¿quién es el principal sector de la población empleador? La iniciativa privada. Llámese iniciativa privada nacional e internacional. Pero podrían decir, ¿y el gobierno qué no da empleos? Sí da empleos, pero lo más viable, y es ahí donde se miden las inversiones, cuando entra en acción la iniciativa privada nacional y la internacional, pues la derrama económica se da de manera favorable hacia las personas que empiezan a ser contratadas. Y ese equilibrio es lo que se ha ido rompiendo, ¿no? Estamos viendo a un aparato de Estado que, como en esa década, insistiré, de los 70s, es grueso, es casi como un monstruo, como así se le llamaba en aquella época de los 70s, burocráticamente hablando, pero que descuida y hace entrar en riesgo la actividad productiva del país. Efectivamente, coincido con usted con esta cuestión de que pues, el gobierno tiene que generar las condiciones para que la iniciativa privada invierta y sean los generadores de las fuentes de empleo. Así es. Sí. Pues maestro, nos estamos retirando. Me gustaría, no sé si quiera comentar finalmente algo sobre estos temas que el día de hoy tocamos. Pues ante eso que hemos descrito, en los 3 temas que hemos tratado hoy, se valora una vez más el derecho a la información que debe tener nuestra ciudadanía, la sociedad en general. Mientras tengamos una sociedad más informada, mejor informada sobre lo que está sucediendo en el acontecer de nuestro país, pues estaremos entrando a una sociedad más consciente, más responsable también de cómo actuar como sociedad civil ante los errores que se cometan desde la cúpula gubernamental, pero esa es la parte que preocupa, porque estamos viendo cómo la cúpula gubernamental está queriendo controlar todo a los medios de comunicación, y entonces ese derecho a la información provoca que haya ignorancia,
que sea una sociedad alienada, en el entendido de que el término alienación quiere decir alejada de la realidad, y una sociedad tristemente que puede ser manipulada al antojo de quienes gobiernan. Eso es lo que puede pasar y suceder, y sería muy lamentable. Pues gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide de ustedes Marco Antonio Jaca Solava. Muy buenas noches. Gracias, Marco. Gracias.